Compa, se cumplen 36 años del terremoto del 85, pero también se cumplen 4 años del otro terremoto que hubo en el 2017, ambos el 19 de septiembre, como si estos terremotos se conectaran, pero que en realidad pues fueron situaciones que sucedieron de manera diferente y en lugares totalmente pues también diferentes, ¿no? En esa situación. Y pues en ambos casos hubo pérdidas humanas. Y hubo hasta más de cientos o hasta miles de personas. Se hablaba hasta de cifras bastante monstruosas, sobre todo en el 85, que hubo una mayor destrucción. Sin embargo, el del 2017 también causó situaciones que despertaron en la memoria de aquellos quienes vivieron, o aquellas también quienes vivieron en el sismo del 85. Y vamos a recordar lo que sucedió al mediodía de ese 19 de septiembre del 2017. Y aquí lo comparte Forbes. Desde la agencia EFE, hace 4 años un sismo de magnitud 7.1, situado entre Puebla y Morelos, azotó México el 19 de septiembre y causó unos 370 muertos, miles de heridos y millonarias pérdidas. 434 inmuebles presentaron riesgos de colapso en la capital del país. 1008 no pudieron ser ocupados o debieron ser sometidos a reconstrucción. Y eso es lo que vamos a estar también comentando sobre los damnificados de la Ciudad de México, que no a todos y a todas les están dando viviendas dignas, ¿eh? Todavía siguen en situaciones precarias y que pues están viviendo casi en la calle, compas. Así que ahorita estaremos hablando de esto y también cómo afectó en otras comunidades que antes no sucedían este tipo de cosas y causó destrucción, como el caso de Xochimilco, el caso de Iztapalapa, entre otros y otras, ¿verdad? Que también de lo generado el 7 de septiembre de ese mismo año en Chiapas y Oaxaca, el de 8.2, 8.4. Bueno, según el reporte de marzo del 2021, los avances en la reconstrucción de viviendas, hospitales, escuelas y bienes inmuebles del patrimonio cultural, dicen ellos que ha avanzado un 91%, pero hay todavía un 9% de las obras, o sea, no se ha concluido totalmente. Y estas imágenes, como la que comparte Osvaldo Ramírez, ocurrido en un edificio de la calle Petén y Emiliano Zapata en la colonia Santa Cruz Atoyac. Hay que recordar algo, que después de este terremoto la solidaridad se desbordó ante la inoperancia de los desgobiernos de aquel tiempo del narco-PRD y del narco-PRI a nivel federal, uno de la Ciudad de México, otro a nivel federal, así como en otros estados del país que distan o dejan mucho que desear. La gente en ese momento se unió no solamente por la memoria del 85, sino qué hay que hacer cuando suceden estas cosas. Y no lo dudaron, compas, y eso hay que valorar. Estudiantes, jóvenes, personas mayores, mujeres, hasta los niños también apoyaron, compas, aunque no lo deberían porque pues, también estaban en riesgo, pero ahí también estaban, compas. Ante lamentablemente la psicosis y la situación que generó, la solidaridad, la indiferencia se fue y la solidaridad llegó. Entonces, pues también hay que recordar esto, aunque lamentablemente pues la reconstrucción no ha sido como se debe, pero bueno. Supuestamente se invirtieron 27.875.000.000, bueno, le voy a poner así, 27.875.000.000 de pesos en 10 entidades para 54.451 acciones con impacto en 778 municipios, casi una cuarta parte de los ayuntamientos del país. ¿Se acuerdan que ese dinero a dónde se fue? ¿Se acuerdan de Rosario Robles que casi está a punto de salir impune? Y que no ha dicho dónde quedó ese dinero. Bueno, ese dinero era para lo de los sismos, tanto del 7 como del 19 de septiembre de ese año. Los responsables de esta corrupción, ¿verdad? Que también tenía conciencia, entre comillas, ¿no? El presidente, el delincuente de Enrique Peña Nieto, y que también se aprovecharon otros narcopartidos de esta situación para también decir que habían cooperado y todo era falso, y que el fideicomiso jamás llegó. Pero bueno,
En los últimos 70 años, en el mes de septiembre, se concentran en México el mayor número de terremotos de magnitud 7 o mayor, señalaron este lunes investigadores de la UNAM. Aunque sí se contemplan en una escala más amplia, el mes con mayor frecuencia de sismos es diciembre, de acuerdo con los investigadores. Vean todas las imágenes. En los últimos 70 años, septiembre ha ocupado un lugar preponderante en la ocurrencia de sismos fuertes, aquellos sismos que tienen una magnitud mayor o igual a 7. Esto lo explicó el secretario académico del Instituto de Geofísica, Luis Quintanar. Agregó que si se analiza la sismicidad desde ese punto de vista, casi la tercera parte de los sismos de magnitud mayor a 7 grados, bueno, que no se debe medir a 7 grados, es 7 de magnitud, han ocurrido en septiembre. Pero si lo analizamos desde una escala más correcta, es una escala de tiempo mayor. Y nos remitimos al catálogo de sismos del Servicio Sismológico Nacional, que desde que fue inaugurado vemos que ya no es septiembre el mes con mayor ocurrencia. De hecho, es diciembre en los últimos 120 años. De acuerdo con el jefe del Servicio Sismológico, Arturo Iglesias, dijo que si uno se guía por la historia de los sismos importantes, nos daremos cuenta que esta distribución no tiene un pico en septiembre. Sí que es la muestra que se toma suficientemente amplia. Iglesias recordó que la región de Guerrero, epicentro del sismo, es una de las zonas del país con gran potencial de sismos y tsunamis, por lo que hizo un llamamiento a la población para estar pendientes y preparados para un nuevo sismo en la zona. Se ven más imágenes de lo ocurrido en la Roma, en los multifamiliares de Tlalpan. Recordó que el sismológico operado desde el 2010 en la UNAM tiene 111 años de vida y su misión principal es localizar los sismos, dar su magnitud y participar en la toma de decisiones. Pero que hay veces que las decisiones las toman como si fueran a veces situaciones lamentables. Pues también vamos a recordar del 85, compas, rápidamente. Y bueno, yo no debería de compartir lo que dijo Jacobo Zabludovsky o el que no te haga bobo Jacobo, porque también era parte de esta situación del sistema que ocultaba la información para que el gobierno pues no quedara mal. Pero tenemos que basarnos porque él estuvo en el epicentro en todo momento, igual que otros periodistas en ese tiempo, y pues lo que ocurrió en 1985 pues también nos debe de recordar que fue una de las mayores desastres ocurridos en terremotos, sin dejar de lado tampoco lo que ocurrió el 7 de septiembre y el 19, que si los juntamos sería todavía mayor. Pero tenemos que hablar solamente de la Ciudad de México, ya que es el más recordado por los habitantes debido a que causó pues graves daños en la capital, así como una gran cantidad de muertos. Aunque el desgobierno de la Madrid, pues el neoliberal que empezó toda esta situación de esa teoría económica tan nefasta, dio datos de que nada más eran como, primero que eran cientos de muertos y luego que ahora sí eran 1000 muertos, pero hubo más, pudo haber sido hasta 10,000 muertos según informa un diario en los Estados Unidos. No recuerdo cuál fue el que reveló esta situación, porque pues no se contabilizó de otras zonas que pues ni siquiera el desgobierno se apareció, que fue la solidaridad de la gente aquí, valorar lo que hicieron en los años 80, a mediados, de tanto desastre que hubo con los huracanes y otras condiciones. Pues aquí también, compas, la solidaridad de la gente llevó a salvar vidas y a rescatar todo lo que se pudiera, y pues lamentablemente también los cuerpos de personas sin vida. Bueno, está entre los 10 más poderosos que han azotado el mundo, el sismo del 85, aunque se calcula que tuvo más víctimas que el de Valdivia en Chile. A pesar de que el sismo fuera del aire, los programas de radio y televisión, además de las líneas telefónicas, el llamado periodista, que pues ha de estar en el purgatorio o en el infierno, Jacobo Zabludovsky, narró los detalles del sismo desde su automóvil. Al llegar a San Juan de Letrán se encontró con un escenario que calificó como una zona de guerra. Imágenes verdaderamente, pues sí, ustedes lo han de recordar, como el Hotel Regis, entre otros edificios que colapsaron tras este terremoto. Y yo me acuerdo que estaba yo pequeño, pero iba yo con mi madre rumbo a la zona centro. Venía desde obviamente Ecatepec, pero vivía en otra parte. Y había de estos autobuses de la San Pedro Santa Clara. Entonces a la altura de Potrero se empezó a mecer el autobús y no sabían qué era lo que estaba pasando.
hasta que se dieron cuenta que estaba temblando fuerte. Y fue antes de que llegáramos al epicentro de la Ciudad de México, donde pues generó más daños. Y la del 2017 pues me agarró en plena vía Morelos, cuando yo iba hacia Teléfonos de México en aquel tiempo, y me agarró ahí el del 2017 en plena avenida. Hasta pensé que habían detonado algo. No, era un terremoto. Y se sintió, fue por ahí. Debo tener todavía los videos, a ver si después los comparto. Nos vamos a basar en esta página, compas, que obviamente son de los damnificados y que pues a consecuencia de esta situación pues todavía hay personas que no tienen hogar y que precisamente como en esta imagen no queremos ser un monumento ni tampoco una fecha institucionalizada, no queremos homenajes, solo queremos volver a casa y no les han cumplido en su totalidad, compas. Siempre seremos los damnificados, aunque regresamos a casa. A 4 años de la cicatriz en la historia de la Ciudad de México, Francia Gutiérrez Luce Serena fue una de las damnificadas del multifamiliar Tlalpan, donde hubo pues muchas personas sin vida, además de personas que quedaron pues sin hogar. Y que hubo bastante corrupción ante esta situación, porque también el desgobierno de Mancera y también involucrada Claudia Sheinbaum, que ahorita vamos a ver a continuación, y que hay otros que están dentro del desgobierno federal que siguen impunes, como lo del colegio Repsamen. ¿Se acuerdan, compas? ¿Cuántos pequeñas, angelitos, angelitas quedaron atrapados y atrapadas, igual que maestras? Que permitió la corrupción cuando era delegada en Tlalpan, ¿o ya se les olvidó? Que también era responsabilidad de Mancera y de todos los que tenían que ver con obras públicas, así como permisos que permitieron o ampliaron para esta dueña del Repsamen. ¿Y cuántos edificios no tuvieron problemas por culpa de la gentrificación, por hacer edificios a lo bruto, a lo estúpido? Y que estaban haciendo una mala obra, y que lo que puede pasar actualmente con este cártel inmobiliario es que estos edificios se derrumben mientras ellos se engordan con el dinero, como lo hacen los desgobiernos, y principalmente tanto el de la Ciudad de México como el gobierno federal, que sigue permitiendo más y más y más y más construcciones, sabiendo que no puedes hacerlo en una ciudad donde hubo un gran lago. Hasta lo explican en Ruedo en la Red. Donde es un suelo gelatinoso, es un suelo que es inestable y que hay mantos acuíferos que además de que se los están quitando, están provocando más fallas y más grietas en el subsuelo, que cuando llegue un sismo todo se derrumbe, todo se caiga, haya más socavones. Pero eso no lo entienden, y la gente que sigue defendiendo este desgobierno federal o el desgobierno de la Ciudad de México jamás lo van a entender. Porque así que cuando fueron hipócritas y criticaron a Mancera, ahora también protegen a los que también tuvo Mancera, ¿verdad? Pero eso no dice nada. Y da coraje, porque mientras los damnificados unidos, no solamente de Tlalpan, sino también de Iztapalapa, de la Roma, de la Condesa y sobre todo de Xochimilco, que fue muy golpeado, igual que Tláhuac, sin olvidar a los de Nesa, Chimalhuacán, a toda esa zona oriente hasta Valle de Chalco, quedaron sin hogar, igual que en Tlalpan. Eso no les importa a los desgobiernos ni a la gente que sigue apoyando esos desgobiernos, ¿verdad? Pero ahí siguen yendo a votar, ¿no? En lugar de organizarse como lo hacen ellos y ellas y elloas o ellas, que han resistido 4 años, compas, y prefieren eso que venderse por unos pinches míseros centavos o pesos que les quieren dar a través de Fernando Cravioto, entre otros, que siguen impunes, ¿verdad? Pero bueno, les dejo esta información lamentable y recuerden, manténganse siempre al pendiente y dejen de teorías conspiranoicas, que por qué no. Ya pónganse en serio en qué zonas vivimos y cuáles son las zonas de riesgo, qué fallas existen y también quienes están provocando esto.
más allá de que el sol, la luna y las estrellas se convergen, es que es el HARP y todo, déjense de eso. Hay cosas que lo vemos en nuestras pinches caras y no queremos ver. Y ya se los he dicho cuántas veces, pero bueno. Y a los compas, pues muchas gracias. De todas maneras, a ver si puedo difundir el otro video. Si no, pues lo dejo este. Saludos, compas. Cuídense. Al pendiente de todo, de toda la situación que se vaya dando con estos sismos durante este año.